Ya, ya, sí. Muy bien, de fiebre reumática tenemos que conversar un poco con ustedes, porque ustedes van a ser los que van a ver todas las secuelas que nos ha dejado esta enfermedad. Si bien la que hemos combatido nosotros es más que todo la endocarditis bacteriana, endocarditis infecciosa, esta enfermedad que ustedes ahora van a tenerla, lo voy a presentar, van a tener que lucharle ustedes todavía porque sigue muy en boga en nuestro medio, ¿no? Seguramente en el sistema que vamos a ir desarrollando vamos a ir viendo la gravedad que trajo esta enfermedad entre los años 80 y 90. Eh, Conversaba con algunos de los eh, compañeros esta mañana del nuevo grupo que estamos teniendo las clases y les comentaba que esta enfermedad durante años llenaba hospitales. Fue la enfermedad que más llenó hospitales en los años 80 y 90 y 2000. Lo llenaba básicamente porque la cantidad de pacientes que había era impresionante. Básicamente porque se daban algunos conceptos un poco, de repente en ese momento a nuestra manera un poco equivocado del huésped y, y aparte de ello del agente etiológico que daba esto, que era un germen que era muy fácil de controlar, aparentemente ya esta enfermedad estaba desapareciendo totalmente en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, gracias al apoyo de Estados Unidos y Centroamérica, y acá en Sudamérica no había casi ya casos en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile. ¿Y qué pasaba con nosotros? El problema fue que comenzamos a ver que el estreptococo era un agente muy fácil de manejar, era muy susceptible en ese momento a un antibiótico que era muy difundido en todos los centros de salud y los hospitales, centros de salud, todo. Y creo que ahí comenzamos a fallar los médicos porque éramos muy pocos. De repente el Estado no daba más espacios. Eh, si mal no me acuerdo, yo había retornado yo de fuera del país, yo había trabajado ahí 5 años y yo no conocía bien la fiebre reumática porque no existía donde yo había trabajado. Y eso que yo trabajaba en Chile, en Argentina y no en las ciudades, ¿ah? En las ciudades cerca de la cordillera. Entonces, con mayor razón, cerca de la cordillera, que trabajó en Salta, una ciudad que es junto con Antofagasta, o sea, es dos regiones de Chile y de Argentina que estaban mano a mano, así como Puno seguramente con La Paz, o de repente podríamos hablar de una frontera como Tacna y Arica. Así era y era, ¿sí? Doctor Rolando, disculpa que le interrumpa. Grabe la clase, por favor. Ah, ya, Sí, gracias. no se Ya, olvide de... doctor. ya, muy bien. Vamos a ver. Entonces, este tipo de actitudes que se fueron dando como tal, este, me hicieron ver que yo que estaba trabajando a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel medio, sí, porque yo trabajaba por ferrocarriles y para una minería, y y se trabajaba en lugares fríos donde en junio era 20 grados bajo cero porque era cordillera de frontera, y en este lugar no conocía yo muy mucho, había problemas gripales, había problemas de enfermedades, pero esta fiebre reumática, así como era aquí un ente epidémico o endémico, podríamos decir ya definitivo en nuestro medio de la altura en la sierra, no existía. Y bueno, pues cuando llegué acá, el medio hospital, recién se había reabierto el Hospital Lorena, año 86, 87, y ya la mitad del hospital en varones y mujeres, en adultos, en medicina, eran pacientes con fiebre reumática. Y en pediatría ya ni hablemos. Pediatría prácticamente, si no era el 80-90%, había ocupado todas las camas de pediatría con los niños que tenían esta enfermedad. Y de ahí empezamos el desastre, porque en periferia había más y más y más gente
que llegaba de provincias a la ciudad con esta enfermedad. Y tenía que entrar ya a tratamiento porque eran fiebres reumáticas ya declaradas, ya con toda la consistencia de la enfermedad y también en algunos casos ya presentando cuadros sépticos como la endocarditis. Entonces, todo esto se fue dando y de esa secuela, de esa secuencia de pacientes que quedaron con la carditis reumática de esa época que vamos a hablar ahorita, nos quedaron pues una cantidad de pacientes extraordinaria que debe ser acá al menos para control y tratamiento. Tenemos siquiera unos 300 a 500 pacientes en la ciudad del Cusco que van a ir permanentemente a la consulta al hospital porque son pacientes con cambios valvulares, con problemas valvulares que han dejado insuficiencia cardíaca, algunos con problemas de arritmias severas que han quedado con inconvenientes de fibrilación auricular, y algunos que han pasado también por algunos problemas ventriculares y también con una discapacidad en el funcionamiento de las válvulas cardíacas. Estamos hablando de la mitral, la aórtica, tanto en estenosis como en insuficiencia. Así que toda esta parte que vamos a analizar hoy día, fiebre reumática, y en la próxima charla que vamos a hablar de valvulopatías reumáticas, que son las que producen, dado como secuela de esta enfermedad, nos van a dar motivo para analizar y ver cuánto y cómo se ha llevado a cabo esta enfermedad y que no la podemos erradicar porque en esa época, me acuerdo yo cuando regresé, los centros, yo cubría 5 o 6 centros de salud por semana. Un día iba a Hualocondo, otro día iba a Zurite, otro día iba a Lucre, otro día iba a Oropesa, otro día iba al Valle de Lares. Al Valle de Lares iba 3, 4 días. Así vivíamos acá porque no había médicos. Uno, nadie venía de las promociones que iban a la costa, muy poca gente volvía. No teníamos la Facultad de Medicina en la UNSAC, ahora tenemos el lujo de tener 2 facultades acá dentro de la ciudad del Cusco, la UNSAC y ustedes que son de la Universidad Andina, y con esa solidez de que al tener ya más médicos, hemos visto ahora con el COVID la necesidad de gente. Teníamos que, a pesar de que había nuevas generaciones que están con etapas bastante claras y concretas en su desarrollo, tanto de especialidad o de calidad de médico en nivel 1, en nivel 2, el problema sigue siendo el mismo. La cantidad de médicos es muy pésima para nuestra población, que es muy grande, y muchos que no queremos ir a trabajar, pues no queremos ir a trabajar a la periferia, preferimos la ciudad y después preferimos la especialidad y volver al hospital, ¿no? Esto es muy aceptable, obviamente, muy aceptable, son decisiones de cada uno, pero la mano viene de otra manera. Los médicos estamos para servir, para dedicarnos. Es tan lindo ver a los médicos antiguos en periferia, es un orgullo verlos, de que hayan trabajado y estado ahí 30, 25 años. Es una cosa tan agradable. Y ya entre nosotros en la ciudad, los especialistas, lamentablemente, ya no hay ningún tipo de criterio estamos un poco agrediendo, ¿sabes?, entre nosotros. Por eso es muy importante ver el nivel de atención primario de la salud en nuestro país, revisar y volver a concretar. Es un gusto trabajar con tanta gente que en periferia nos necesita, pero que también nosotros tenemos otras expectativas. Parte de las cosas son esas. Muy bien, como concepto acá dice enfermedad inflamatoria aguda o subaguda, porque se da también la subaguda a largo plazo y también esa es la que más afecta. No supurativa, porque no hay ese tipo de criterio en la cuestión de que van a ser como una apendicitis o como van a ser como una colecistitis, no es así. Sistémica del tejido conectivo que aparece como una secuela retardada de una infección faríngea por el estreptococo beta hemorrágico del grupo A, y por lo general en ese momento siempre el concepto de decir grupo 21, el grupo 21 el que la llevaba esto. Las generalidades, así como hemos conversado un poco sobre este tema, también vamos a ver las partes generales de esto.
Puede existir antecedentes de faringitis estreptocócica, puede existir. Y eso sí, por eso es que hay fases subagudas de esto. El tratamiento, a veces la reiteración de la enfermedad es la que lleva a digamos, a la debilidad en el sector autoinmune de nuestro cuerpo, y eso va a llevarnos a una enfermedad de este tipo. El tratamiento adecuado de la enfermedad de la faringitis elimina virtualmente la enfermedad. Eso es lo que les decía. Era muy fácil eliminar el germen, pero el problema era la cantidad de pacientes y la poca gente que podía trabajar en esto. Muchas veces las jefaturas de algunos centros de salud están a manos de los técnicos de enfermería. Ahora no es así, ahora hay obstetrices, hay, bueno, las enfermeras que siempre están detrás de nosotros, ya los odontólogos que también que trabajan detrás de nosotros, y que están ahí, ya han cambiado las actitudes. Aquí dice el 2 o 3% de faringitis desarrollan fiebre reumática. No creo que sea el 2 a 3%, yo hablo hasta de un 10%. Es alta la cantidad que produce la fiebre reumática. Por eso les digo, no hemos dejado de pelear con esta enfermedad y no la hemos ganado tampoco. A pesar de que podríamos ganarles si usamos mejores armas, en el sentido de estar más preparados, más cerca de la gente, aconsejar más a la gente. Seguimos teniendo todavía un montón de gente que quiere curar con hierbas, que quiere curar con mates, que quiere curar con ponches, y la verdad, pues no es así la situación. Sabiendo que el germen es muy susceptible a la penicilina, y penicilina tenemos en nuestros centros de salud, debemos ser más agresivos en las campañas para enseñarle a la gente que tiene que usar medicación. Un tercio de los casos tiene antecedentes de faringitis leve o asintomática. Claro, se va a dar que no hay mucha notoriedad, pero la enfermedad está ahí. Ya saben ustedes, el estorbupiógenes ya y vive en nuestro cuerpo. Nosotros somos los que albergamos este tipo de gérmenes. Ese es el problema. En nuestro cuerpo está permanentemente eso. Entonces somos, digamos así, lugar natural de la vivencia del estreptococo. Entonces no hay forma de que digamos que lo vamos a erradicar o desaparecer o no lo vamos a tener más. Es un coco gran positivo, muy susceptible, como os he dicho, a la penicilina. Es una flora comensal de la boca, y la piel, el intestino, el tejido respiratorio superior. Existe de esto ustedes saben, los gérmenes son brutalmente, digamos, en cantidades enormes y con varios serotipos. Y acá está diciendo, ya leer de esto ya es un poco que no tiene a veces una compensación. Ahí viene otra cosita que ustedes van a verlo. Casi todo lo que hablamos también sobre esta fiebre reumática, he visto que como hemos comenzado a hablar y cuando ustedes se pusieron los tres grupos primeros, cuando hablaron de esto, yo les hablé en algún momento cuando se olvidaron de una cosa. Y esto acá me agrada que en esta secuencia no hablamos de la glomerulonefritis, hablamos de los problemas articulares, hablamos obviamente de la carditis, la endocarditis, los problemas valvulares, etcétera, pero no hablamos, también hablamos de los problemas de piel, hablamos de los problemas de la corea de Sydenham, etcétera, pero no hablamos de la glomerulonefritis. Y ahí sí tenemos que tener un criterio más definido, porque en nuestra época siempre había toque renal, tal es así que nosotros hablamos de dos tipos de patología que se dividía por esta glomerulonefritis que se producía por el estreptococo. Uno era el síndrome nefrítico y el otro era el síndrome nefrótico. El nefrítico se caracteriza por hipertensión arterial y hematuria. O sea, esas son las características del síndrome nefrítico: hipertensión arterial y hematuria. Y en el síndrome nefrótico, dos eran las características: la albuminuria, y el síndrome nefrótico llevaba a edemas muy intensos en miembros inferiores, y obviamente en forma genérica también. Claro, si ustedes pierden albuminuria, ¿y qué es la albúmina? Pues acuérdense,
Ustedes lo han estudiado muy bien en bioquímica, lo han estudiado bien seguramente en biología, lo han estudiado bien en química biológica, todo eso. Y lamentablemente la albúmina es una proteína que retiene líquido en nuestra circulación y que si esta no está en cantidades adecuadas, el paciente se va a edematizar. Entonces esa es la causa. Y es la primera proteína que se elimina de nuestro cuerpo cuando hay una falla a nivel glomerular. O sea, en el nefrón, el glomérulo se afecta la albúmina, porque va perdiendo el organismo albúmina y pues se presenta la albuminuria y esto va a llevar a la presencia de edemas porque no hay la cantidad suficiente. Normalmente ustedes bien saben que la albúmina está normalmente en 4.2 a 4.5 gramos por ciento. Y de ahí, pues la proteinuria, perdón, la proteinemia de nuestro cuerpo es 7.5. Y los glóbulos, las albúminas, perdón, están entre 3 a 3.2, 3.5 también. Entonces, se equilibra este sentido de las proteínas que tenemos en el organismo, pero si perdemos proteínas, ya también la primera que se pierde es la albúmina por su bajo peso molecular, pesa menos de 10.000. En cambio, las globulinas que pesan 15, 17, 18.000, 20.000, no se pierden tanto. Entonces no hay inconveniente en ese sentido. Entonces ya tenemos esa referencia que les digo que en nuestros actuales libros, actuales cuestiones de Internet que ustedes ingresan mucho, no está descrito. Epidemiología. Acá dice 50 de cada 100.000 niños en país en desarrollo. Y eso es lo que realmente nos mata, ¿no? Somos un país en desarrollo y nos hacen pensar que ya estamos medio desarrollados, pero realmente somos un país de tercermundista. Esta epidemia del COVID-19 ha desnudado nuestras debilidades, ha desnudado nuestra pobreza, nuestras limitaciones, la falta de educación, la falta de cultura, la falta de criterio, empezando por el propio gobierno, que no ha sabido ordenar las cosas en su momento, y hemos pagado con grandes creces, con muchas muertes esta situación del COVID, ¿no? Ocurre en el 3% de pacientes con faringitis estreptocócica no tratada. ¿Mayor incidencia dónde? Pobreza. ¿Dónde hay mayor pobreza? En el campo y en el interior. El hacinamiento. Obviamente, antes, como les decía yo al grupo de esta mañana que hablábamos, el hacinamiento era la pobreza de los campesinos antes, en los años 60, 70, 80. El campesino tenía una sola habitación. En esa habitación tenía, por los fríos que hacían en las alturas, o en la Pampa de Anta, no me acuerdo ahora, todas son construcciones de 4 o 5 pisos. Ahorita ustedes se ven con el COVID que han dado por todo el Cusco, y acabo de venir hoy día de San Sebastián, San Jerónimo, de lugares un poco alejaditos, casas de 5, 6 pisos, 4 pisos, qué bien, me alegro muchísimo. En margen derecha igualito, allá al frente como quien va a Sacsayhuamán, igual, la zona de licenciados, casas con todas las comodidades y con pista. Nunca había pensado que llegue hasta esos lugares. Ustedes salen de Avenida Cultura, van a andar como 30, 40 minutos por pistas hacia el cerro. Yo le juro que nunca había pensado que era así. Con el COVID he atendido 73 pacientes en sus domicilios, he conocido a esa gente y he conocido cómo viven. Ahora ya es distinto. Y en la época de nosotros las habitaciones eran de adobe. Santiago era todo de adobe, no había casas de nivel en el Cusco. No había material noble, entonces ahí vivían en una sola habitación, las habitaciones eran grandecitas a veces, pero ahí vivía marido y mujer y los 6, 7, 8 hijos que tenían. Y esa ventilación no existía, y ahí adentro tenían su conchita, y en el campo era igual. Las conchitas trabajaban con leña, en la mitad de la casa era la cocina, en la mitad era el dormitorio. Y tenían 7, 8, 9, 10 hijos para que vivan 3 o 4 y la otra mitad moría. Ese era el concepto que teníamos en los años 60, 70, 80. La pobreza también no era buena
bien direccionado, por decirles. No se combatía como debía ser. Hoy en día se le paga por todo a la persona que tiene un hijo, desde el nacimiento, los gastos, esto, aquello, pañales. Bueno, esa vez no había todo eso. Entonces había, y eso ha quedado con nosotros, lamentablemente, ese hacinamiento, esa pobreza y la edad. La edad iniciaba esta enfermedad a los 4 o 5 años, y después a los 8, 10, y después a los 15, 20, y así se extendía a cualquier edad ya en la etapa adulta. Entonces, acá dice edad predominante 5 a 15 años para el primer ataque de la enfermedad. Las repercusiones, como la cardiopatía reumática, cuando ocurre, normalmente es mayor en mujeres, con una frecuencia 2 a 1. Por eso que les digo que ustedes todavía van a tener que luchar mucho contra esta enfermedad y las secuelas que ha dejado esta enfermedad, que son un montón de pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuánto me hubiera gustado estar con ustedes, rotar con los pacientes que tenemos? Los pacientes que vienen de todo Choco, los que vienen de Paruro, los que vienen de acá de Corca, los que vienen de San Jerónimo, los que vienen de Poroy, que son pacientes ya que tienen 50, 60 años. Ustedes lo ocultan y está su soplo ahí clarito. 3/4, 2/4, bien definido. ¿Cómo se ha detenido esto? Antibiótico terapia y con manejo de la insuficiencia cardíaca, porque ya están en insuficiencia cardíaca. Esta mañana hablamos de insuficiencia cardíaca con el grupo que me está tocando, y hablamos ahí bien claro. En nuestro medio no es tanto la insuficiencia cardíaca se deba a la hipertensión, sí, a la diabetes, sí, pero a la enfermedad coronaria, ya ustedes bien saben, los 4 grupos con los que he trabajado, ya les he dicho. La enfermedad coronaria, nosotros 30, 40, 20 infartos al mes no son nada para 650,000 personas, a diferencia de que esos infartos agudos de miocardio sí están en Brasil, Argentina, Chile, en una cantidad de población como la nuestra. Son 800, 900 mensuales. Entonces miren la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven esa imagen del corazón, que ustedes siempre la han visto en los libros, en el internet, en todo, ¿qué les muestra? Un corazón norteamericano, europeo, que se ve muy bien la distribución de la irrigación coronaria. Coronaria derecha, a la derecha, con la izquierda a la izquierda, la descendente anterior, la circunfleja, de ahí la coronaria derecha se va, la coronaria, perdón, la descendente posterior. Y ellos sí tienen 30, 40, 50, porque son también de orden obesos, son tabáquicos, tienen todas las características, hipertensos, tienen también diabetes, tienen mucho con mayores problemas que nosotros. Ellos sí tienen problemas de su irrigación coronaria. Entonces, pues los infartos son más comunes, y si los infartos son más comunes en ellos, obviamente la principal causa de estos problemas de insuficiencia cardíaca es la irrigación coronaria. En nosotros no, es una cuestión mecánica, es la falla de las válvulas. La próxima clase va a ser de valvulopatía aórtica y valvulopatía mitral, y esas tienen 2 patologías juntas. Una es la estenosis y la otra es la insuficiencia, y las 4 llevan la insuficiencia cardíaca. Entonces ahí nos damos cuenta que aquí tenemos otro tipo de patologías que son más determinativas en esas circunstancias. Eso también voy a hablar yo con los colegas, de que si ustedes declaran esto en el examen, se debe respetar. Pues estamos enseñando un medio donde nos interesa que ustedes entiendan y conozcan su medio. ¿De qué me sirve conocer la realidad de lo que está pasando en Europa o Norteamérica si yo no voy a trabajar ahí? Yo voy a trabajar en mi medio. Y si yo saco preguntas de un banco de preguntas, van a salir del banco de preguntas de ese tipo de educación que tengan en ese lugar. Y no se preocupan de nuestra educación de acá, de nuestra tierra, que es lo principal. Hablamos esta mañana mismo también de la insuficiencia cardíaca por la cuestión de la enfermedad del Chagas. Hay 2 millones de personas que tienen Chagas, entre el Perú, Bolivia, noroeste argentino, Paraguay, sur de Brasil. ¿Y qué pasó? Eso vamos a encontrarlo acá. Vamos a encontrar la cardiopatía dilatada y vamos a encontrar problemas
de nuestro sistema eléctrico cardíaco por causa de esta enfermedad, el trypanosoma cruzi. Entonces hay que conocer sobre esas cosas también. Muy bien. Fisiopatología. Para la aparición de la fiebre reumática entran en acción ya hasta los factores medioambientales. En ese caso, sí, el medio ambiente nuestro es bastante frío, frígido, en alturas como, no vamos a hablar de Chumbivilcas, en las alturas de Paucartambo, o en las alturas que vamos a hablar del Valle del mismo Sagrado, que cuando vamos hacia el Valle de Lares o el Valle de la Convención, tenemos muchos lugares en el medio ambiente con bastante agresión, y cuando hace mucho frío, igual que lo que ocurre, las neumonías se vienen, y si no viene la neumonía, viene la fiebre reumática. Los factores propios del germen. La virulencia del germen, que ustedes ya saben bien, unos son más virulentes que otros. Y los factores propios del huésped. Ya en los factores propios del huésped hemos visto la pobreza, el hacinamiento, y nos falta algo más todavía del huésped, que es su alimentación, su nutrición, que es mala. Yo me acuerdo, ahora ya no, yo creo que han cambiado mucho la gente de nuestro alrededor y del campo. Antes la gente traía sus huevos, traía su cordero, traía sus cuisitos, vendía en la ciudad y de acá llevaba arroz, fideos, pan, harina, aceite. Es increíble. ¿Y dónde están las proteínas? ¿Dónde están las proteínas? Si no hay proteínas, no tenemos defensas. El pan no me va a producir defensas, el fideo tampoco, la yuca tampoco, la papa tampoco, el maíz tampoco. Ni la harina, ni los fideos, ni el arroz, absolutamente. En cambio, si como un poco, me tomo mi leche, como los huevos de mi gallina, como el quesito que he preparado de mi leche que se ha cortado, o en su defecto lo preparo la leche como tal debe ser, como mucho concentrado, o comienzo a comer la carne de mis animalitos, voy a tener mayor potencia. Por eso en Chile, en Argentina, en Brasil, a los niños la leche es una cuestión sagrada, no puede faltarles. Y los niños toman allá 1 litro de leche por día, mínimamente. Entonces, ¿cuánto de proteína estará consumiendo ese niño? Con 1 litro de leche prácticamente se está tomando pues 40 gramos de proteínas, 40 gramos de hidrato de carbono y 90 gramos de lípidos. Qué potente va a crecer ese niño. Entonces, esas cosas tenemos que comenzar a ver también en el factor del huésped. La gente del campo tiene esa mala costumbre de traer esas cosas para cambiarlas por cosas que no tienen sustento proteínico. Entonces, eso también hay que hablar con la gente. Cuando ustedes tengan que hablar con vuestros pacientes, también tengan la paciencia de conversar y decirles que por qué están cometiendo errores por su obesidad, por ejemplo. Su obesidad por el consumo excesivo de hidratos de carbono. Ahora me cuentan, antes las campesinas todas medían 1,50 y pesaban 35 o 40 kilos. Pero eran fuertes porque caminaban bastante, hacían sus ejercicios, pero tenían bajas defensas también, lo que le estoy diciendo. Pero hoy en día ya también encontramos campesinas que están con 70, 80 kilos por el exceso de consumo justamente de arroz, de fideos, de papa, de yuca, de birraca. Entonces hay que comenzar a corregir eso y comenzar a explicarle a la gente lo que es proteína, lo que es hidrato de carbono, lo que es grasas y la cantidad que debe comer de cada cosa diaria. Ahora para el COVID, por ejemplo, dentro de la dieta incluíamos nosotros, al menos yo incluía el PRO, es un yogur que trae 20 gramos de proteínas en 300 gramos de leche. 20 gramos de proteínas. Excelente, pues. Y si les das de comer 2 huevitos más y 2 plátanos, porque en el COVID no puede comer la gente, no tiene apetito, no recibe nada. Ya vamos a tener segunda oleada, espero que no, pero bueno, si lo tenemos vamos a tenerlo ahí. Entonces las proteínas tienen que ser indispensables, tienen que entrar proteínas a ese cuerpo, pues. 2 huevos ya nos hace 12 a 14 gramos de proteínas. Un PRO ya tenemos 20, ya tenemos 32, 34 gramos. 2 plátanos nos llegamos. ¿Ustedes saben que el plátano tiene 6 veces más proteínas que la leche? ¿Sabían eso? Bueno,
dos plátanos les va a dar seguramente 15 gramos más de proteínas. Entonces, con 50 gramos de proteínas un paciente pues tiene buena posición para lo que sea, por más que tome solamente sopita, que tome caldito y no quiera comer nada, ¿no? Entonces hay que buscarle siempre la vuelta a las cosas. En eso ustedes tienen que estar duchos en todo. Bien, hay una reacción inmunológica inadecuada cruzada a los antígenos del estreptococo. A esto se va por factores ambientales como el hacinamiento, predispone a repetidas infecciones del estreptococo beta hemorrágico del grupo A, y se producen reiteraciones de infecciones por estreptococo y por lo tanto hay pacientes que son faringitis por estreptococo permanente. ¿Esto qué quiere decir esta cosita que están ustedes leyendo acá? Que hay un factor por el cual hay un error inmunológico en esta enfermedad donde la enfermedad, la pared, por así decirles, celular, la pared digamos, de la bacteria, es parecida en su constitución a la membrana celular del endocardio. Y ese es el problema principal por el cual hay un tipo de problema inmune en esta enfermedad. Y la otra es que hay cierto tropismo, o sea, hay un tropismo por parte del germen hacia el tejido cardíaco. Entonces ustedes cuando se le pregunten, la pregunta de examen puede ser muy sencilla: ¿cuáles son los factores que predisponen a que se forme la fiebre reumática? El factor inmune y el factor tropismo. Así se tienen que contestar los dos factores. Ahí no hay que las teorías, las diversas teorías que dicen que el cruce, que esto, que aquello, eso ya es para la televisión. Lo que usted tiene que contestar es lo que específicamente va a afectar al miocardio y al endocardio, porque se va a dar una pancarditis, así que no es solamente el miocardio, el endocardio, sino también el pericardio. Entonces ya tienen que saber ustedes de entrada que los dos factores que pueden producir es el tropismo del germen por el tejido cardíaco y la reacción cruzada autoinmune que se produce en esta enfermedad. Bueno, acá está, como estábamos hablando de eso, este bronco posee proteínas. Hay una que son similares a los antígenos propios del huésped, ¿ya? Esto es debido a la similitud molecular entre los antígenos del estreptococo y el huésped. Se produce un ataque de las estructuras cardíacas y articulares. Ya estamos entrando también al problema de que la fiebre reumática va a producir problemas articulares. Entonces, primero atacan linfocitos activados. Esto hace que las células endoteliales se expresen moléculas de adhesión celular. Estas moléculas reclutan a los linfocitos T. Los linfocitos T, ustedes saben, son los linfocitos T memoria, ¿no? Son los que van a producir mayor cantidad de agresión, mayor cantidad de anticuerpos para atacar nuestro propio cuerpo. La acción de estas incrementa la inflamación y hace que se liberen péptidos. Ya de citromioxina, queratina, laminina, bueno, son ya cuestiones que se van a determinar en laboratorio cuando ustedes lo deseen. Y entonces desencadena la región inmunológica dirigida a estos antígenos y el paciente desarrolla su primer episodio de fiebre reumática. ¿Ven? Esto en el caso de la enfermedad autoinmune. Se va a producir esos problemas y obviamente esto es un problema molecular celular, y bueno, esto nos va a llevar la enfermedad. Bueno, de acá les quiere decir que un ataque repetitivo, reiterativo en el paciente por parte del germen, siempre se va a dar o precozmente o más tardíamente la cardiopatía reumática. Obviamente, si hay repetido ataque al tejido, el germen persiste y los papás del bebé o del joven o del chico le siguen dando mates, le siguen dando punches y le siguen dando hierbas y lo llevan al brujo y le pasan el cuy, le pasan el huevo. Ese paciente va a seguir reiterativamente con la enfermedad hasta que la enfermedad se va a quedar por tropismo o por autoinmunidad. Entonces, la cardiopatía reumática es la secuela de la fiebre reumática que puede desarrollar durante décadas
después o muy precozmente. Como hemos dicho, puede ser a las 2 o 3 semanas, como también se puede producir y después de, supongamos, de 6 meses o un año. El otro tema acá también que tienen que saber ustedes en esta parte es también que en esa época, como no usaban muchos antibióticos, van a pensar ustedes, no había mucho antibiótico antes. Habían las postas en un centro de salud, no sabía usar la gente, la cantidad no lo usaba adecuadamente, etcétera. La penicilina siempre había, pero a pesar de ser susceptible, no se usaba adecuadamente esto. Por ejemplo, sigue habiendo esa tontería de las farmacias. ¿En cuántas farmacias no le ponen a un paciente una cefalosporina de tercera generación, supongamos un cefotaxima o una inyección? ¿Sabe qué? Estoy mal, estoy con gripe, estoy con fiebre, estoy con malestar. Póngame 1 millón de penicilina. Ya, entonces el que está dueño de la farmacia, qué bueno, me va a pagar de la penicilina y de lo que le voy a poner la inyección. Entonces, ponemos, ¿qué le ponemos? Seguramente no le vamos a poner penicilina benzatínica, que es un poquito cara a veces, más que la otra. Le vamos a poner penicilina proteínica, que tiene 1 millón y tiene un efecto de 24 horas, 20 a 24 horas. Le ponemos y listo, el paciente se va y el paciente se va. De veras que se va. Ese no es que de los que dice al día siguiente, y también por medida siquiera criteriosa, el farmacéutico o el que está a cargo de la farmacia debería decirle, señora o señor, esto no es una sola inyección. Tiene que ponerse mínimamente 3 inyecciones o 4 para que haga un efecto adecuado para su enfermedad. No, se ponen una y se van. O compran 2 comprimidos de amoxicilina o 4 comprimidos de amoxicilina. ¿Para qué gastar más en la salud? Qué tontería, ¿no? Qué tontería. ¿Para qué gastar más en salud? Este es un tipo de gobierno en el cual nunca se nos ha enseñado a invertir en salud. Y el peor tipo que nos ha explotado y nos ha robado en salud, ese es salud. Esa es la realidad. De salud, a ustedes cuando se reciban, o a mí ahorita que estoy recibido, me cobra 600 soles mensuales. ¿Ustedes creen que yo en los 30 y tantos años que tengo de médico he ido a salud a hacerme arreglar la dentadura? O algún día me he ido a sacar una placa radiográfica, o algún día ellos me han siquiera hecho algún barrido por el hospital. Estos pagan mensualmente, a ver, le hagamos siquiera un control de su perfil lipídico o un control de su glucemia. Nunca. Entonces, a los otros pobres pacientes que les cobran 120, 150, si ustedes se adhieren también ahorita a salud, van a pagar 170 soles y todavía hasta el 6.º mes no pueden atenderlos. Es una cosa de explote total. Entonces, y encima que somos medio ignorantes en salud, la mayoría de nuestra población, nos sacan el ancho, pues, con estas cuestiones. Y estas enfermedades nos tienen que estar todavía peleando. Por eso son pacientes, ya nos han dicho con la enfermedad, son un país tercermundista, subdesarrollados, y esto, pues, ¿cuándo desratarán a la fiebre reumática siquiera? Porque eso ya no existe en otras partes. Ya, por eso les voy comentando estas cosas que debemos ya, ustedes ya tienen que comenzar a analizar también estas cosas. Como quien aprende, pero también hay que canalizar cuáles son vuestras ideas, vuestros criterios. De acá a un tiempo ustedes van a ser los que van a manejar la salud del país. Nosotros ya nos iremos. Y nosotros no sé si lo hemos hecho bien o mal, pero ustedes van a recibir la herencia que vamos a dejar nosotros con defectos, inconvenientes, con todas las cosas que espero. Yo nunca he sido pegado a la cuestión administrativa, espero que muchos de ustedes se dediquen a la parte también de la administración de la salud, que son realmente especialidades que nadie se dedica porque somos asistenciales y nunca, es por eso que veo que enfermeras, odontólogos, abogados están haciendo cargo de centros de salud, de hospitales. Es increíble. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos pasa a nosotros? Conocer alimentación hospitalaria no es bueno, y saber que ese hombre puede no salvar vidas como yo puedo salvar 1 o 2 vidas en un mes. Ese hombre va a salvar la vida de un montón de gente que se hacina en los hospitales porque va a saber administrarlo con el criterio y la formación del médico adecuado.
Entonces tengan en cuenta todas esas cosas. Esto es un llamado de atención, esta enfermedad es un llamado de atención para nosotros. Muy bien. Ahora, patogenia. Solo lo produce el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancefield, que es el grupo 21. Ese era lo que normalmente conocíamos siempre. ¿Existe una predisposición genética individual? Seguro que sí. En todo hay una predisposición genética individual. Lamentablemente es así. El periodo de latencia dura 3 semanas. La injuria tisular es por mecanismos inmunológicos, tanto celulares como humorales. Ahí están sabiendo cómo es esto. Y afecta válvula mitral, válvula aórtica, tricuspidia y pulmonar. Siempre quiero decirles que las válvulas que siempre se van a afectar y las que siempre que tenemos que mirar no son las válvulas de alta presión. ¿Cuáles son las válvulas de alta presión? La mitral y la aórtica. Casi nunca tenemos problemas con la tricuspidia pulmonar. Sí la vamos a tener cuando ya se dañaron la válvula aórtica y la válvula mitral, ya tenemos problemas de hipertensión pulmonar y ahí sí se cayó la pulmonar y ahí sí se cayó la tricuspidia. Pero mientras tanto son la válvula mitral y aórtica las principales que entran en el juego y que lamentablemente cuando veamos la próxima clase vamos a hablar justamente sobre estas dos válvulas y sus 4 patologías permanentes. Y esas patologías, como hoy día decían los muchachos de esta mañana, deberíamos nosotros hacer insuficiencia cardíaca como la última clase, porque todas estas patologías, estas cosas que estamos repasando, estamos viendo, ¿en qué van a terminar? En la insuficiencia cardíaca. Y estamos empezando la secuencia de nuestros estudios. Con todos ustedes hemos empezado con insuficiencia cardíaca. A mi manera de ver, debería estar al final, para poder integrar todos estos patrones de las enfermedades y armar el conjunto que es la insuficiencia cardíaca. Pero de todas maneras, si ya lo hicimos de entrada, ahora nos cuesta acoplar ya también las tuercas para ver cómo va cayendo en una insuficiencia cardíaca un paciente. La clínica. Bien, la fiebre reumática se caracteriza el periodo de incubación latencia, promedio de 3 semanas. Me olvidaba decirles que antes también los chicos tenían mucho problema por el problema de la falta de tratamiento, por lo tanto se formaba mucha amigdalitis pultácea, y ahí era un foco permanente de ingreso del estreptococo a la circulación. Hubo un tiempo, una moda, que ahora también todavía hay algunos otorrinos que se inclinan por eso cuando el paciente tiene más de 3 o 4 faringitis severas por año, se hace la amidalectomía. Y antes se hacía como un patrón ya eso. Como un patrón, se le sacaba las amígdalas a los jóvenes y a los niños. Después de haber sido una faringitis estreptocócica, luego de ese periodo de latencia, se producen las manifestaciones tales como que compromiso cardíaco, compromiso articular, compromiso neurológico y compromiso cutáneo. Y eso es lo que se va a ver ahora. Compromiso cardíaco, la carditis reumática. 50-60% de los pacientes que tienen fiebre reumática terminan con esta enfermedad. Puede tener hasta periodos de latencia de hasta 6 meses antes de que el paciente desarrolle la carditis. A veces aparece la carditis indolente, casi asintomática y evoluciona muy lentamente. Lo que estábamos diciendo en comienzo, algunos son violentos y algunos son lerdos. Es la causa de las complicaciones, es la causal de las complicaciones y secuelas, claro, de acuerdo a cómo sea la carditis y a cómo sea el ataque del germen, se va a producir también las complicaciones del mismo y qué cosas va a dejar después. La endocarditis, la valvulitis, es un hallazgo universal y eso ya lo hemos visto, seguro, ya lo hemos visto, entonces ya sabemos cómo es este manejo. La insuficiencia valvular, fase aguda y convalescencia y la estenosis crónica. O sea, acá esas las valvulopatías que estamos hablando. Insuficiencia valvular mitral, estenosis valvular mitral, estenosis valvular aórtica, insuficiencia valvular aórtica. Los más graves, ¿no? La pancarditis, cuando agarra endocardio, miocardio y pericardio. Su repercusión es hacia la cardiopatía reumática. Ocurre en endocardio. Y ahí es donde vamos a ver cuando se producen las primeras lesiones a nivel de las válvulas, 2 cosas aparecen. Ahí dice taquicardia más soplo.
Un paciente que ustedes no tenían en su historia clínica nada, encuentra un soplo rudo, feo, de estenosis o de insuficiencia, ya les indica la presencia de la fiebre reumática que está en un proceso bastante severo. Y la taquicardia, ese gran signo que tiene el paciente, que es la taquicardia. Es bueno tener una taquicardia de 110, 120 por minuto. Tenemos que saber por qué tiene taquicardia, si nuestra frecuencia cardíaca es de 60, 70, 80. Y ya no me gusta también cuando no decimos nada, cuando un paciente tiene 95 de frecuencia cardíaca. O este paciente es muy sedentario, de tal manera que su corazón es chiquitito y no expulsa casi la cantidad de sangre, expulsa, por decirles, 50 centímetros, hablamos bien sobre la fracción de eyección, 50 centímetros, y ¿qué pasa? Para llegar a 5 litros, que debe ser normalmente su gasto cardíaco o volumen circulatorio, ¿cuántas veces hay que tener que contraer el polvo del corazón? 100 veces. Bueno, ahí puedo creer, un sedentario que no hace nada más que caminar, comer, dormir, y entonces su frecuencia cardíaca va a ser 90, 95. Pero ese sedentarismo será bueno o malo, eso ya lo saben ustedes, porque hemos desarrollado tantas clases con ustedes sobre ese problema que ya lo saben exactamente que sí es malo, es muy malo. Porque vivir con 90, 92, 95 de frecuencia cardíaca a mí no me agradaría. Yo tengo, por ejemplo, 72, 68, 70 de frecuencia cardíaca. Si yo estoy cerca de 100, pues supóngase que uno de ustedes tiene 94 y es bien sedentario. Le digo, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir a traerme corriendo de allá de la esquina, anda, cómprate un pan, unos panes. Ese hombre no va a poder correr. Corre 20 metros y ya llega a 100 por minuto y empieza a darle palpitaciones y empieza a cansarse. Al aparato circulatorio, hemodinámicamente hay que exigirlo. Hay que hacer que ese corazón sea grande y que su frecuencia cardíaca sea menor. Les comenté a los grupos anteriores cuando hablamos de la resistencia y el gasto cardíaco. Hicimos estudios en nuestros especialmente en una chica que le decían a Taruquita, que era nuestra representante nacional en atletismo, era de Chumivilcas. Y ella, cuando le hicimos los estudios, ella tenía una frecuencia cardíaca de 44, 42 o 44 por minuto. Entonces esa chica, ¿cuánto expulsa? Pues dice que cuando era niña tenía que caminar casi 12 kilómetros, 14 kilómetros para ir al colegio. Encima lo mandaban a recoger el ganado, todos los días tenían que ir corriendo, volver corriendo. Entonces ese corazón se ha agrandado por la exigencia hemodinámica. Y al agrandarse, ¿qué va a ocurrir? Va a tener una mayor capacidad de volumen sistólico. El volumen sistólico con frecuencia cardíaca de 42, 44 significa que el volumen sistólico es de 100 o más, 110 o 120. Entonces esa chica está preparada para correr 10 kilómetros como si nada. Porque para que llegue a tener taquicardia y agitarse al pasar de 100 por minuto, ¿cuánto le falta a esa señorita? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Entonces, por eso tienen capacidad para resistir el formismo. Entonces, vuelvo a reiterarle a ustedes, ¿por qué pedimos ejercicio a los cardiólogos? No nosotros nomás, seguramente también lo piden los neumólogos por la capacidad pulmonar. Porque bajo ese concepto ustedes van a tener mayor resistencia, un corazón más fuerte, más desarrollado, con una buena capacidad de circulación propio, o sea, buenas coronarias, buena irrigación coronaria y buena irrigación periférica. Y al tener una frecuencia cardíaca baja, ¿qué ocurre también? Ese corazón que se está irrigando está recibiendo una buena cantidad de sangre por un buen tiempo. Ese corazón es fuerte y capaz, pues. Entonces saquen conclusiones nomás ustedes. Saquen conclusiones.
Pónganse a pensar lo que es tener un gasto cardíaco como el que les digo, de 5 litros, pero con una frecuencia cardíaca baja. Significa que el volumen sistólico es bastante bueno. Y por eso es que en las alturas acá tenemos un corazón más grande que los costeños, por la dificultad. La hipoxemia propia que tenemos hace que se desarrolle más. Y la irrigación coronaria que les he dicho, no estemos mirando la irrigación coronaria que tienen los gringos o los europeos. La nuestra es anastomótica, o sea, la, las arterias que salen eh, de nuestra, diríamos, tangencialmente a la, vamos a decir, primero, de la parte anterior, la descendente anterior con la descendente posterior, normalmente en un gringo es término terminal, nunca se encuentran las arterias. Entonces, esas arterias terminan en un territorio miocárdico y cuando hay infarto, ese territorio miocárdico muere. En nuestro tipo de sistema de irrigación coronaria ya también tiene anastomosis. Entonces se encuentran las arterias de la descendente anterior con la posterior, con la circunfleja. Y al encontrarse entre ellas, se unen. Así que una de ellas, si llega a ser un infarto por isquemia y por cierre de la arteria, la otra va a brindar irrigación a esa zona. Qué bueno, ¿no? Ese es nuestro tipo de irrigación. Muy bien, ya estamos acá en la parte de taquicardia más soplo. La primera a afectarse es la válvula mitral, es la que más se afecta y en mayor cantidad y es la que más problemas trae también. Luego se afecta la válvula aórtica, lo que vamos a ver cuando hablemos de valvulopatía, cómo es que la válvula mitral cuando se afecta y es estenótica es mucho más grave que cuando es insuficiente y es mucho más grave que la aórtica, porque la aórtica tiene todavía alguien que lo puede salvar cuando está lesionada, que es el mismo ventrículo izquierdo. En cambio, una estenosis de la válvula mitral no nos salva a nadie, porque no hay quien bombee la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, el daño es mayor y la insuficiencia cardíaca es rápida hacia el lado derecho y no hay en ese caso insuficiencia cardíaca izquierda. La insuficiencia cardíaca es derecha y es más rápida, rápidamente agresiva, es rápidamente mortal. Más rápida que cuando se compromete el ventrículo izquierdo, por ejemplo, en la insuficiencia mitral o en la insuficiencia aórtica o en la estenosis aórtica, se compromete el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo es nuestro caballito de batalla, es nuestro gran amigo en el corazón. Él es el que se pelea, lucha, tienen que hacerlo pedazos para que le quiten un poco su capacidad. Entonces, todo eso vamos a comenzar a ver. La válvula aórtica casi nunca se afecta de forma aislada. Eso quiere decir que siempre hay doble lesión mitral y aórtica. Vamos a eso. Carditis en la fase aguda. La afección inicial es la válvula mitral, consiste en una insuficiencia mitral. La secuela de la carditis o de la valvulitis reumática suele ser la estenosis mitral. Ahí están las dos lesiones que finalmente vamos a verla en la próxima clase. La principal consecuencia es enfermedad valvular crónica progresiva que puede requerir reemplazo valvular. Eso lo vamos a ver en valvulopatías. El compromiso articular, bueno, yo no quiero entrar a esto en realidad, ustedes lo hacen porque les agrada de repente como parte de de lo que ustedes vean, pero bueno, ahí está la poli, porque varias articulaciones, artritis, ustedes bien saben, las artritis son calientes, eritematosos, invalidantes, dolorosas y son edematosas. Todo es característico de la incapacidad del movimiento articular cuando nos da la poliartritis por causa de la fiebre reumática. Sí, todo. Afecta a las grandes articulaciones, rodilla, cadera, hombros. Y también migratoria es cuando está curando una articulación, comienza a hincharse, a inflamarse otra, y así sucesivamente a nivel ya sea de un solo unilateral o también a nivel opuesto, en el lado opuesto del cuerpo. Ocurre en el 60-75% de los pacientes, es la más común de las representaciones de la fiebre reumática, no deforma, no deja secuelas como la afección cardíaca, es decir, cura completamente. Cede muy fácilmente a los antiinflamatorios no esteroideos. Como esto les dice
básicamente, acuérdense, ¿no? Seguramente que de niños le han escuchado ustedes en la familia siempre, uy, le ha dado su artritis a fulano, a mí, ay, es una enfermedad desgraciada, es muy dolorosa, molesta, incapacita, todo. Bueno, eso es lo que produce esta enfermedad también, y también es por una cuestión autoinmune. Si lo comienzan a revisar es por cuestión autoinmune también, el compromiso articular. Entonces tienen que ir viendo eso como parte de una patología. Y tenemos también el otro compromiso neurológico, Corea de Sydenham. Se presenta en 15% de casos, puede tener un periodo de latencia bastante prolongado, puede aparecer después de 6 meses, después de haber pasado la fiebre reumática inclusive, y implica inflamación de ganglios basales y núcleo caudado a nivel cerebral. Se asocia a regurgitación mitral subsecuente. Hay movimientos involuntarios, incoordinación muscular y la habilidad emocional. Duran de 1 a 2 semanas, son más evidentes. Son más evidentes porque es muy notoria la enfermedad, ¿no? Nos vamos al diagnóstico. Los criterios de Jones. Esto, bueno, ustedes lo pueden memorizar si gustan, pero no es tanto para memorizar esto, ¿no? El primer brote de fiebre reumática. Hay que dar 2 criterios principales, uno mayor y 2 menores. Dice, ¿no? Recaída de fiebre reumática recurrente, 2 criterios mayores o uno mayor y 2 menores, o 3 menores también. Los criterios principales: carditis, artritis, corea, eritema y nódulo subcutáneo. Los criterios menores: poliartralgia, fiebre 38.5, elevación de la velocidad de sedimentación globular hasta 60 milímetros la primera hora, o proteína C reactiva mayor a 3 decilitros, tienen que ser según lo indicado por el valor de referencia. Y también en el electrocardiograma un intervalo PR prolongado, que por lo general es más de 0,20, es como un bloqueo de primer grado. Eso ya ustedes lo conocen perfectamente, el bloqueo de primer grado. Criterios también: población de riesgo moderado alto, criterios principales: carditis, artritis, corea, eritema, nódulo subcutáneo. Esos van a seguir siendo los mismos los criterios que se han ido dando. Examen de laboratorio. En la fase aguda, hemograma, vamos a encontrar una anemia. Velocidad de sedimentación globular, ya les ha dicho, seguimiento de la enfermedad, porque esta, como va a subir hasta 60 milímetros en la primera hora, esa normalmente es menos de 10, así que tienen que revisar eso. PCR, proteína C reactiva, no se afecta ni se modifica por la insuficiencia cardíaca. Mucoproteínas, las gamma-glubulinas, eso tenemos que ver en la parte del laboratorio. Examen laboratorio, cultivos faringeos, hay que hacerlos, los cultivos, al igual que hay que seguir en la endocarditis, los cultivos en esta enfermedad también hay que seguir. Test de anticuerpos, 3 o 4 semanas de infección, antiestreptolicinas, test de estrepto. En esto, estrepto, siempre cuando pedimos, estreptolicina se llama, ¿no? Pedimos para ver en cuánto estamos. Electrocardiograma, intervalo PR prolongado, bloqueo AB, auriculoventricular tipo 1. Taquicardia en la unión con disociación del AB, 20% de casos. Siempre tengan en cuenta que la taquicardia se puede producir por 2 causas en este caso, ¿no? Uno, la fiebre reumática de por sí, por se llama fiebre reumática. Y ya les dije a ustedes que cada grado de fiebre puede llevar a 10 o 15 latidos de incremento. Entonces, si tienen 38.5, están 2 grados por encima de lo normal. Y eso puede ser unos 30 o 40 contracciones o latidos cardíacos de más. Pero a veces estas fiebres llegan a 40 grados, así que mucho cuidado. Cambios en el ST inespecíficos. El ST puede tener supra o infradesnivel de acuerdo a cuán esté más golpeado el pericardio o el endocardio. Arritmias ocasionales y benignas. Eso es parte de los problemas cardíacos que se presentan. ¿Puede haber un EKG normal? Sí, lo hay, va a haber, y no hay nada en el electrocardiograma, pero no descarta la enfermedad. Ustedes ya saben
claramente cómo viene la enfermedad, las características, todo, no pueden pasar por alto. La ecocardiografía, bueno, una vez que hace la ecocardiografía o ecocardiograma, se puede evaluar la severidad de la miocarditis, cuánto está dañando la miocarditis y qué cantidad de la enfermedad se ha impregnado, ¿no?, en el miocardio. Evalúa el compromiso valvular, revisar la válvula miocárdica, especialmente, perdón, las válvulas mitral y aórtica. Reconoce y hace seguimiento de la pericarditis, pues le decía, este es un buen estudio como para definir claramente la enfermedad. Se diagnostica la presencia de endocarditis infecciosa. Claro, cuando vimos endocarditis en pasadas, vieron ustedes que la ecocardiografía nos daba casi todos los niveles, cómo se había implantado en las válvulas, tanto en la aórtica como en la mitral, como el mismo endocardio, cómo se infiltran las verrugas que se forman ahí. Son tejidos agresivos que están, y para el colmo, son móviles. Y cuando se movilizan, forman un tromboembolismo, que puede ser cerebral o a cualquier otro órgano. Tratamiento. Bueno, historia natural de la enfermedad, va a avanzar, medidas preventivas. Prevención primordial, la higiene. Bueno, sí, claro que sí. En esa época que nosotros teníamos esto, era muy difícil. Ahora con la pandemia esta, hemos mejorado tremendamente en la higiene. He visto que de muchas casas, mucha gente guarda muchas cosas. He visto recién primera vez, llenan medio camión de basura de 2, 3 casas, en 2, 3 casas nada más. Entonces significa que había muchas cosas que están de más y tenemos que comenzar a desocupar eso. No sé, bueno, aquí no, pero cuando yo trabajaba fuera del país, yo veía que la gente, inclusive sus muebles, les duraba solamente, yo me acuerdo cuando me mudé de un departamento a otro, tenía que regalarlo, tienes que regalarlo todo y comprarte nuevamente otro. Aquí en el Perú hice una vez eso, me fui del Puente Belén, por Belén vivía, me fui a vivir a un departamento de la casa. ¿Y qué iba a llevar las cosas? No las llevé. Avisé a los compadres, comadres, ahijados, conocidos, y un día domingo vinieron y en sus camiones se lo llevaron todo, la heladera, la cocina, todo. Así se hace. Y aquí guardamos cosas de allá, de la abuela, del abuelo es mi recuerdo, la chompa de que me ha regalado mi tía, ya se ha muerto mi tía, voy a recordar con esta chompa. Ya no es así, pues. Tengo que comenzar a cambiar y la higiene se lleva básicamente de dejar de utilizar las cosas viejas y ya no tienen que usarse más. Es una forma de comenzar a cambiar de actitudes. Infección estreptocócica del grupo A, ya está. Prevención primaria, tratar la afección faríngea. Si hubiera vacunas, controlar infecciones hematológicas, porque a veces el estreptococo también se puede meter por ahí, pero el que más se mete por la piel, ya sabe que es el estafilococo, ¿no? De ahí se forma la fiebre reumática. Prevención secundaria, profilaxis secundaria, ya ahí entramos a hacer el tratamiento con medicamentoso, ¿no? Y enfermedad reumática del corazón ya es la terciaria. Ahí sí ya tenemos que marcar digamos, nuestro territorio para tener que tratar como prevención terciaria la falla cardíaca, y seguramente la mayoría va a recambio valvular, cirugía valvular y la anticoagulación, porque después cuando ponemos una válvula, cualquiera sea, de por vida el paciente tiene que vivir anticoagulado. Y eso van a encontrar ustedes, esa es la herencia que les vamos a dejar a ustedes de todos los pacientes que están operando. Los voy a invitar seguramente para fin de año, ya espero que para fines de diciembre ya se aperture un poco el hospital con mayores criterios. Se va a llevar a cabo la tercera campaña de cirugía cardiovascular acá en el Cusco. Nuevamente va a ser Lorena. El año pasado hicimos en junio y en octubre. Ahora en diciembre vamos a hacer, no muchos casos, 3 o 4 casos, pero ojalá puedan venir para darles las charlas, darle conocimiento y también que conozcan todo lo que se utiliza en eso, la infraestructura más que todo. Ya estamos en ese nivel, chicos. Así que de eso es lo que también les vamos a dejar a ustedes y ustedes van a tener que seguir con ese camino. Y al último dice falla cardíaca, endocarditis y muerte. Ya bueno, eso ya es cuando ya no controlamos la enfermedad. Objetivos: erradicación de estreptococo, profilaxis por largo tiempo para pacientes con compromiso cardíaco. Prevención primaria, la que hablamos al comienzo, ahí está.
Erradicación del estreptococo de la amígdala y del tejido faríngeo. Eso les decía yo, en la amígdala mucho se pegaba y formaba ahí unos focos sépticos bien manifiestos, que eran las placas amigdalinas, que seguro les han hablado bastante a ustedes. La penicilina benzatínica, 1.200.000, lo tenemos en todos los centros de salud, en todos los hospitales y también privadamente como Benzetacil en las farmacias. Eso es una sola vez al mes, la penicilina benzatínica. La penicilina de 250 bioral, que dice acá, cual penicilina, la cremisol es la que se usa normalmente, pero también podemos usar la eritromicina. Ahí está, la cantidad, 10 días, 10 días, la cantidad que pueden darle, las dosis que le pueden dar, muy sencillas. Prevención sanitaria, cuando ya tienen fiebre reumática, ya pueden usar, pero lo bueno de esto es que casi a todos los antibióticos responde con positividad y desaparece el germen. Entonces, penicilina, volvemos a lo que estaba anterior, penicilina benzatínica, es 1.200.000. Normalmente esta penicilina benzatínica, en realidad su tiempo de efecto es de 6 días y horas, 6 días y horas, pero se le da cada 3 semanas. Nosotros en el hospital a veces lo damos cada mes, pero durante un buen tiempo, para que si escuchamos y vemos o evaluamos con la ecocardiografía la lesión valvular, vamos evaluando la lesión valvular con tratamiento con antibióticos y obviamente con acetil salicílico permanente, ¿no? Dándole al paciente para ver cómo va mejorando la valvulopatía y que ésta no se deteriore demasiado, porque si no, ya cuando el problema es serio y la insuficiencia cardíaca está en camino, ya hay que hacer el recambio valvular, no queda otra salida. Y hay todos los medicamentos a los cuales siempre han sido susceptibles: eritromicina, claritromicina, acitromicina. El tratamiento, en la carditis, los corticoides, usarlos en caso severos de insuficiencia cardíaca, hay que usarlos. Ustedes bien saben que los corticoides son protectores celulares, así que cuando hay que usarlo, hay que usarlo. En contra de muchas circunstancias hay que usarlo. Salicilatos, ahí está la famosa y fabulosa aspirina. Ya saben que hemos conversado con los grupos también sobre el uso de la aspirina de 100 miligramos como parte del tratamiento de todos nuestros pacientes a partir de los 35 40 años. Se les debe dar una vez al día después del almuerzo. Es excelente, excepto que tengan algún problema gástrico muy severo, ¿no? Aunque toda la gente hoy en día con lo que reniega, todos tienen gastritis, todos tienen gastritis aguda, gastritis crónica, bueno, pero lo mismo, la aspirina tiene protección gástrica también como cardioaspirina, o como también viene también como medicamento así comercial, y ahí también tiene protectores gástricos y pueden usarlo. La dosis siempre en este caso es alta, altísima, porque se tiene que dar estas 90-100 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, ¿cuánto tenga un paciente? 5 a 7 gramos. Entonces, si lo doy 5 a 7 gramos, son de 10 a 14 pastillas de 500 miligramos. Es más o menos lo que se da para el tratamiento durante ese tiempo, 4 a 8 semanas. La prednisona, ahí está, 2 miligramos por kilo de peso por día, durante 2 semanas. La metilprednisolona en casos agudos, ese actúa inmediatamente. Dosis 10 a 40 miligramos por kilogramo. Reposo en cama. No se olviden del descanso. El reposo en cama es muy importante en estos pacientes. La duración, pueden dejarlo 2, 3, 4 semanas en cama, pero sí que se movilice un poco, eso sí, ¿no? No es tampoco que el reposo en cama significa que va a estar tiradito las 24 horas. Si se levanta, que vaya al baño, que camine un poco. Caminar alrededor de la cama siempre durante 10 a 20 minutos. El reposo en cama no significa estar en cama permanentemente, ya les he dicho las consecuencias del reposo en cama prolongado. Carditis sin cardiomegalia, 4 semanas en reposo. Carditis con cardiomegalia, 6 semanas. Bueno, estos pacientes ya están al tener cardiomegalia, ya están en insuficiencia cardíaca. Con deambulación gradual, así dice, deambulación gradual. Carditis con insuficiencia cardíaca, reposo mientras dura la insuficiencia cardíaca y 3 meses de deambulación gradual.
Tratamiento en artritis, ya pues ustedes ya no tengo que decir nada, ya se ha hablado anteriormente, ¿no? De los AINES, y la respuesta dice ahí espectacular en 2 o 3 días. Los salicilatos de todas maneras sirven, siempre sirven. Tienen que dar ibuprofeno, naproxeno, en este caso de los AINES. Y las coreas, ahí es reposo en cama, evita el estrés, fenobarbital, haloperidol, ya se hace cargo eso del el neurólogo, ya tiene que ver primero eso, esa parte, para ver de acuerdo a la corea del paciente. A nosotros no nos compete esa parte. Muy bien, chicos. De todas maneras, están casi todos. Si hay alguna prerrogativa de las preguntas, por favor. A ver, Marcia, ¿tus compañeros van a hacer preguntas o algo o no hay nada? Doctor, creo que todo quedó claro porque nadie dice nada. Ya, muy bien. Chicos, cualquier cosa se van a comunicar con su delegada, en este caso con la señorita que me está hablando. Vamos a tener que hacer una revisión de vuestro